¿Qué tal, queridos amigos? ¿Es en serio? ¿Ya se acabó la lucha contra la corrupción, trayendo a Salvador Cienfuegos y protegiéndolo al famoso general relacionado con el narcotráfico de una manera escandalosa? ¿Ya se acabó la corrupción, teniendo allá a buen recaudo a Genaro García Luna, pero sin traerlo a México? Se dice que la extradición va a tardar. Ya se acabó. Ya se acabó no persiguiendo a Luis Videgaray Caso, por ejemplo, como consecuencia, entre otras muchas cosas, de la estafa maestra y de su enriquecimiento inexplicable. Ya se acabó la corrupción, manteniendo a Emilio Lozoya Austin libre, a pesar de las múltiples fallas y desviaciones que ocasionó al erario público y la corrupción de Odebrecht. Ya se acabaron las denuncias contra exgobernadores que verdaderamente fueron lacerantes, como por ejemplo Ángel Aguirre Rivero de Guerrero, como por ejemplo Ivonne Ortega de Yucatán, y así podríamos enumerarlos por estado de la República. Ya se acabaron las pesquisas contra los gobernadores tamaulipecos que no han sido aprehendidos, como Egidio Torre Cantú, como el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que debiera dar lugar a un procedimiento de procedencia, cuando menos para poder combatir a uno de los narcogobernadores más escandalosos. Ya se acabó la corrupción cuando tenemos en el gabinete presidencial ampliado a Manuel Bartlett, el político más sucio que ha existido en los últimos años. Yo creo que desde Victoriano Huerta no se había visto un político más sucio que Manuel Bartlett. Y ahí está en el gabinete presidencial. Ya se acabaron las indagaciones y la corrupción de Irma Heréndida Sandoval, de Zoe Robledo. Ya no se va a perseguir, hablando de corrupción, a los familiares del señor López Obrador, a Pío Pío Pío, a Felipa Obrador, la prima, a los hijos que se han enriquecido de una manera impresionante, al grado de que, aunque su padre no utiliza el avión presidencial, José Ramón y su mujer, una modelo, viajan en aviones privados con alto costo de renta, de alquiler. Y no se diga Andy, que también es socio de José Ramón, quien ha mostrado muchas facetas, sobre todo en cuanto a las paternidades ilegales. ¿Y qué vamos a decir de lo que sabemos de la colusión que existe en el actual régimen con algunos de los más importantes sicarios del país? Ya se acabó la corrupción, ya no se habla del narcotráfico, ya se terminó el narcotráfico, ya no existe ya motivo alguno para angustiarnos cuando salimos a las carreteras, menos ahora que ya nos dicen que no hay que salir a las carreteras porque pues el asunto de la pandemia arrecia, y como arrecia la pandemia, pues tenemos que guarecernos. Si alguien sale a la carretera y se encuentra con una banda de secuestradores o de asaltantes, pues es porque no hicieron caso a las recomendaciones del presidente. Ya se acabó la corrupción cuando la mitad o más de los gobernadores en funciones están señalados por sus respectivas sociedades como corruptos, como elementos que han hecho del erario público su propio patrimonio. Ya se acabó la corrupción cuando tenemos en el gabinete presidencial a personas que son absolutamente ineficaces, como el caso de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación,
que es, como ya lo llaman todos, el florero de la Cuarta Transformación. Ya se acabó la corrupción cuando los puestos más importantes del gabinete, o algunos de los puestos más importantes del gabinete presidencial, obedecen a las componendas entre el presidente de la República y los grandes empresarios como Alberto Balleres, Carlos Slim, o bien el señor Ricardo Salinas Pliego, el más intocable, el rey de la Cuarta Transformación, el que impone sus normas, el que está dispuesto a llevar todas sus reglas a todo el país mientras acapara plata, mientras sigue medrando con las remesas que nos envían los paisanos mexicanos desde el exterior y no se le regula, no se le toma en cuenta, no se le toca un cabello. Este es el representante más genuino de la nueva modalidad presidencial, de la nueva actitud de un presidente que ha mentido reiteradamente. Ya se acabó la corrupción cuando Andrés Manuel López Obrador protege a los narcotraficantes más severos, más conocidos, como en el caso de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo. Ya se acabó la corrupción cuando festeja el presidente y saluda a la madre de este mismo personaje, del Chapo Guzmán. Ya se acabó la corrupción cuando tenemos, desgraciadamente, una larga lista de personajes que siguen medrando con el erario público, no solamente en el nivel más alto, sino en el medio y también entre los burócratas normales. Ya se acabó la corrupción cuando se exige a los burócratas mismos a dar parte de su aguinaldo para financiar ambulancias con el pretexto de que así se sirve a la sociedad para tratar de atender mejor la brutal pandemia. Ya se acabó la corrupción cuando un subsecretario de salud, reemplazando a su jefe, el secretario de salud, que es un monigote que nada más aparece de vez en cuando en las mañaneras, insiste en dar números falsos acerca de la maldita pandemia, prometiéndonos que llegarán las vacunas y luego posponiendo los plazos de la misma, cuando en otros países ya se ha generalizado la vacuna, aunque no se sabe a bien si esta funciona debidamente. Ya se acabó la corrupción cuando se han comprado millones de lotes de distintas vacunas, de distintas marcas, no solo Pfizer, sino de otras marcas más, para que puedan cubrir el espectro nacional con las mismas. Ya se acabó la corrupción cuando la primera dama, que no quiere ser primera dama, viaja como Evita Perón a Europa a buscar las reliquias mexicanas que se han robado los sátrapas europeos y que mantienen en sus museos para celebrar el bicentenario de la consumación de la independencia y los 500 años de la fundación de Tenochtitlan. Ya se acabó la corrupción cuando ni siquiera se ha indagado hasta qué punto llegan las fortunas y las miserias de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari. Y no menciono a Luis Echeverría porque ya en la ancianidad, pues ya, ¿qué más puede pedírsele? Va a cumplir en enero 99 años. Pues bien, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, quizá el peor de todos. Ya se acabó la corrupción cuando se calla miserablemente
todo lo que le deben al país, todos estos que he mencionado. Ya se acabó la corrupción porque es fiesta. Hoy debieran comenzar las posadas y resulta que no hay posadas, tampoco porque a quien las haga lo van a multar con 10,000 pesos en la Ciudad de México. Ya se acabó la corrupción cuando se nos dice que hay camas disponibles para atender a los enfermos, no solo de COVID, sino de otros males, y no hay hospitales disponibles, y no tienen los insumos necesarios, y no hay médicos para atender a los enfermos, no solo de COVID, sino de otros males como el cáncer, la diabetes, etc. Ya se acabó la corrupción cuando las farmacéuticas siguen imponiendo precios muy superiores al alcance de los mexicanos y muy superiores al costo de las mismas en el extranjero, en lo que llamamos el primer mundo. Ya se acabó la corrupción mientras se mantiene en el poder a un presidente negligente, a un presidente que no estaba preparado para ser presidente, sino para seguir siendo candidato, y que no deja de hablar y de mentir todos los días en las mañaneras. Ya se acabó, pues, la corrupción. Lo puedo decir porque tengo autoridad moral, porque nunca he recibido un estipendio de parte del poder público. Lo puedo decir de frente a ustedes, porque como periodista honrado y de 53 años de ejercicio periodístico, sigo defendiendo los valores de un México acribillado por la corrupción. Lo siento, no me van a callar, y lo digo y siempre, con cero cobardía.